En cuanto Fidel Bautista llegó a la hacienda de don Emiliano, los peones estallaron en carcajadas al verlo intentar calmar al caballo más feroz de la región. Pero cuando descubrieron que el viejo domador también debía enfrentarse al hijo que jamás había conocido, sus risas se convirtieron en un silencio cortante. Él sintió cómo se le aceleraba el corazón, y todos a su alrededor contuvieron el aliento, sin imaginar que esa verdad cambiaría sus vidas para siempre. Fidel Bautista llegó a la hacienda de don Emiliano en medio de una polvareda que el viento arrastraba sin compasión. Bajó de su viejo caballo con un movimiento lento y se sacudió el polvo del sombrero. En el centro del corral, un peón voló por los aires como si fuera un simple costal, arrojado por la furia de un imponente caballo negro. Un murmullo de incredulidad recorrió a los hombres que observaban tras la empalizada. El azabache seguía haciendo de las suyas, un caso perdido que ningún joven había logrado dominar. Don Emiliano, un hombre de bigote cano y gesto adusto, avanzó con paso firme para saludar a Fidel. Se notaba el alivio en sus ojos, aunque su voz trataba de mostrarse imperturbable. «Llegas justo a tiempo», dijo, mirando primero al caballo alborotado y luego a los rancheros que se habían reunido alrededor. «Las cosas se han salido de control». Fidel se quitó el sombrero con cuidado, sacudió el sudor de la frente y contempló a el azabache en silencio. El animal tenía los músculos tensos y la mirada encendida de desconfianza. Era un espectáculo de fuerza y furia. Fidel se dio cuenta al instante de que no se trataba solo de un caballo bravo, sino de uno que parecía atormentado por algo más profundo. Sentía el temblor en las patas delanteras, el resoplar fuerte, y supo que el animal estaba más asustado que furioso. Mientras limpiaba con cuidado la banda de su sombrero, Fidel notó a una mujer acercarse con un vaso de agua. Era Catalina, de elegante porte y ojos llenos de preocupación. Su voz suave contrastaba con la tensión del ambiente. «Bienvenido, don Fidel. Tome un poco de agua. El calor de hoy está insoportable». Fidel agradeció con una leve inclinación de cabeza. Dio un sorbo y pudo percibir cómo todos los ojos estaban fijos en él, evaluándolo en silencio. A un costado, Santiago, un joven de espalda recta y semblante serio, observaba la escena con los brazos cruzados. Llevaba el ceño fruncido, como si dudara de las capacidades de Fidel. Otros peones cuchicheaban entre sí, algunos con sonrisas burlonas. Uno de los más jóvenes, quizá queriendo ganarse la risa de los demás, se atrevió a soltar en voz alta: «¿De veras llamaron a un anciano para lidiar con esa bestia?». Fidel escuchó la burla con claridad, pero mantuvo la vista en el azabache, haciendo caso omiso de las risas que se extendían. Lo único que hizo fue enderezar la espalda y alzar la mirada hacia el potro, más interesado en leer su lenguaje corporal que en contestar provocaciones. Don Emiliano carraspeó, incómodo por el ambiente hostil que se estaba creando, y se apresuró a explicar la situación. «Desde que lo compré, el azabache ha derribado a todos los que han intentado montarlo. Ya me cansé de estos fracasos. La gente se burla de la hacienda. Me dijeron que tú eras el mejor, Fidel, que podías domar cualquier caballo sin usar la fuerza bruta. Necesito resultados». Fidel asintió con parsimonia. Con pasos lentos, se dirigió hacia el corral, donde el azabache seguía resoplando y pateando el suelo. El aire se cargó de tensión cuando el hombre abrió la portezuela y entró sin látigo ni soga para amarrar al animal. Los murmullos se convirtieron en un silencio expectante. El caballo, al sentir a Fidel, agitó la crin y se preparó para la embestida. Desde la valla, varios peones intercambiaron apuestas silenciosas sobre cuánto tardaría en volar por los aires. Fidel, por su parte, levantó una mano con la palma hacia el azabache, en un gesto de calma que contrastaba con la ansiedad del entorno. De pronto, el caballo se lanzó como una flecha, golpeando el suelo con sus cascos. Fidel se apartó con un ágil movimiento, esquivando el impacto. Fue tan rápido que sorprendió a varios, sacándoles un grito ahogado. Lejos de desesperarse, Fidel volvió a mostrar la palma abierta, siempre sin alzar la voz.
El azabache pateó el aire, casi rozando la cabeza de su nuevo visitante. El polvo se levantó, cegando por un instante a los espectadores. Cuando la nube de polvo se asentó, Fidel ya había dado unos pasos hacia la barda, alejándose un poco para no intimidar al animal. Muchos peones sacudieron la cabeza, sin creer lo que veían. No se trataba de un movimiento cobarde, sino de un gesto calculado para dar espacio al caballo y a la vez protegerse. Uno de los rancheros, todavía agitado, gritó: «¡Ataque usted, hombre! ¡No lo deje acercarse con esa furia!». Pero Fidel ni volteó. Su atención seguía fija en la respiración del caballo, que, aunque tenso, ya no parecía tan desencajado como al principio. Santiago se acercó con rostro rígido, dispuesto a intervenir si la situación se ponía peligrosa. Cuando vio que un peón empezaba a enroscar una soga con intenciones de echarla al lomo de el azabache, le detuvo en seco con un gesto autoritario. «No se meta», ordenó con voz firme. «Deje que don Fidel haga su trabajo». El hombre obedeció a regañadientes, pero no ocultó su desconfianza. Santiago se quedó ahí, contemplando la escena junto a los demás. Sus ojos oscuros se pasearon entre el caballo y Fidel, como si intentara descifrar el secreto detrás de esa calma inusual. La paciencia de Fidel fue desconcertante para todos. Con el sol cayendo a plomo, no profirió ni una palabra más alta que la otra, ni levantó un palo o una fusta. Se limitaba a mantener una postura relajada, esperando a que el azabache diera alguna señal de curiosidad en lugar de miedo. El tiempo parecía alargarse cada vez que el viento soplaba, arrastrando el polvo que cubría el corral. Tras varios minutos de tensa observación, Fidel dio por terminada la primera sesión. Se acercó lentamente a la salida, dejando que el caballo comprendiera que no se le forzaría a nada por el momento. El azabache no se calmó por completo, pero dejó de golpear el suelo con la misma furia. Fue un pequeño avance casi imperceptible, apenas un parpadeo menos frenético, un bufido menos violento. Sin embargo, Fidel lo notó, y en sus ojos se encendió una chispa de esperanza. Al cruzar la puerta del corral, Fidel sintió las miradas de todos. Se oían comentarios de decepción. Muchos esperaban un acto heroico o una demostración contundente. Las risitas burlonas reaparecieron, aunque esta vez algo más apagadas, quizá por el respeto que imponía la firme serenidad de Fidel. Santiago, por su parte, ordenó a un peón que diera agua fresca al caballo y revisara sus herraduras. Mantuvo el semblante serio, sin pronunciarse sobre el desempeño de Fidel. Parecía debatirse entre la duda y cierta admiración reprimida. Catalina, que había estado todo ese rato al margen, con el rostro cubierto por un velo de inquietud, se acercó para ofrecer otro vaso de agua al recién llegado. «Ha sido un día difícil», comentó ella con amabilidad. «Quizá quiera descansar y refrescarse». Fidel bebió en silencio. Vio el brillo de la tarde reflejándose en los ojos de Catalina, y una leve nostalgia surcó sus facciones, como si la recordara de tiempos lejanos. Antes de que pudiera preguntarle algo, la voz de don Emiliano retumbó por encima del murmullo de los peones. «No sé cuánto tiempo podremos mantener esto», dijo, con un tono de impaciencia evidente. «Espero que mañana tengas un mejor intento, Bautista». Fidel inclinó la cabeza en señal de respeto y se encaminó hacia los establos, con pasos firmes a pesar del cansancio que sentía en las piernas. Sintió cómo los peones se alejaban, arrastrando sus botas en la tierra seca, algunos todavía soltando comentarios de burla, otros murmurando sobre la terquedad de el azabache. Cuando el corrillo de hombres se dispersó, Catalina se acercó con discreción. Puso una mano suave en el brazo de Fidel y bajó la voz. «Hay mucho más en juego que simplemente domar a ese caballo», susurró. La mirada que dirigió a Santiago, quien se encontraba unos metros más allá, transmitió una inquietud que Fidel no supo cómo interpretar del todo. Sintió un leve escalofrío que no tenía nada que ver con el clima abrasador del lugar. Cuando los demás se alejan decepcionados, Catalina se acerca en silencio a Fidel y le susurra que hay mucho más en juego que solo domar un caballo.
Su mirada significativa hacia Santiago sugiere una verdad oculta que podría complicarlo todo. Fidel pasó la noche casi sin pegar ojo, atormentado por aquellas palabras que Catalina le había susurrado al atardecer. Hay mucho más en juego que simplemente domar un caballo. Recordaba la forma en que ella había dirigido la mirada hacia Santiago, como si hubiese un secreto que pendía de un hilo. Al amanecer, cuando el frío de la madrugada aún se sentía, decidió buscar alguna pista que aclarara esa enigmática advertencia. Se levantó antes de que el sol iluminara por completo los establos. Caminó sin prisa, deteniéndose junto al corral donde el azabache descansaba, apartado del resto de los caballos. El animal arañaba la tierra con una impaciencia que parecía no cesar, y la fuerza de sus músculos se marcaba con cada ligero movimiento de sus patas. Fidel apoyó un brazo sobre la barrera de madera y chasqueó la lengua con suavidad, como intentando saludar. El potro alzó las orejas, pero se mantuvo distante, mostrándole los ojos llenos de suspicacia. «Buenos días, don Fidel», se oyó la voz de don Emiliano a sus espaldas. Su tono era firme, con cierta premura mal disimulada. Fidel volteó, notando la expresión apurada en el rostro del hacendado. «Buenos días. Ya estoy estudiando el comportamiento del azabache. Espero que tengas algún plan concreto, porque el tiempo se nos agota», dijo don Emiliano bajando la voz. «La hacienda no puede seguir perdiendo dinero ni reputación. Necesito que este caballo esté domado pronto». Fidel aspiró el aire fresco. Sabía que la presión de don Emiliano tenía razones de peso. No obstante, era consciente de que apresurar al caballo podía resultar contraproducente. «No se puede forzar un corazón asustado a confiar de la noche a la mañana. Pero haré lo que sea posible con los días que me queden», respondió con calma. El hacendado frunció el ceño. Su bigote canoso se movió con un leve temblor de impaciencia. Dio un golpecito con el bastón sobre la tierra y asintió, aunque sin parecer satisfecho. Mientras don Emiliano regresaba a la casa principal, Fidel siguió con la mirada a el azabache. Observó que el caballo meneaba la cola nerviosamente y que había restos de alimento sin terminar. Parecía que ni siquiera comía con tranquilidad. Con paso decidido, Fidel se acercó a los comederos y revisó la ración. Encontró que alguien había dejado más grano de lo habitual, tal vez para engordar al animal y cansarlo. Pero ese exceso podría alterar aún más su temperamento. Sacudió la cabeza, molesto con la negligencia de ciertos peones. Poco después, se percató de que Santiago observaba la escena desde la otra punta de la cerca, con los brazos cruzados y la mirada aguda. El joven no dijo nada, pero su presencia se sentía intensa. Fidel, con un leve gesto, lo invitó a aproximarse. Sin embargo, Santiago permaneció inmóvil, sosteniéndole la mirada sin ceder un solo paso. En el fondo, parecía haber algo más que simple escepticismo. Fidel notó en sus ojos un ligero destello de amargura. «Veo que empieza otro día de intentos», comentó Santiago al fin, con voz seria. «Espero que no vayamos a quedarnos toda la vida sin avanzar». «Las cosas se hacen a su tiempo», replicó Fidel sin alzar la voz. «Tuve un maestro que siempre decía que cada caballo tiene su historia y su manera de dejarse conocer». Santiago soltó un resoplido que podía interpretarse como una risa incrédula o un gesto de impaciencia. «Yo solo cumplo órdenes. Don Emiliano quiere resultados, y pronto». Había un murmullo creciente a su alrededor. Varias figuras se iban reuniendo, sin duda atraídas por la expectativa de ver el espectáculo de un viejo domador enfrentándose a un animal supuestamente indomable. Fidel no podía ignorar la mirada sarcástica de ciertos peones, ni los murmullos que llegaban con palabras como «viejo» o «se va a matar». Pero no le molestaba. Había lidiado con burlas peores en su juventud. Tomó un suspiro profundo y se dirigió al corral. Mientras abría la compuerta y entraba, las miradas se agolpaban a su alrededor. Sintió la energía tensa que emanaba del azabache, y también percibió algo similar en Santiago, que mantenía los brazos rígidos cruzados sobre el pecho.
como si quisiera controlar su propia furia interna. Fidel avanzó unos pasos, acariciando el aire con la mano extendida para que el caballo entendiera que no traía cuerda ni fusta. Los murmullos se intensificaron, y un par de risas sibilantes surgieron de la fila de hombres que rodeaban la empalizada. ¿De verdad cree que eso va a servir?, alcanzó a oír de algún peón. Ya debería estar retirado, dijo otro. Pero algo inesperado sucedió. Santiago, con voz autoritaria, se giró hacia quienes murmuraban y espetó: «Cállense. Si no van a ayudar, al menos no estorben». Las risitas se cortaron en seco. Hubo un silencio breve en el que Fidel sintió un repentino agradecimiento hacia Santiago, aunque el muchacho siguiera mirándolo con recelo. El azabache bufó, dando vueltas nerviosas. Parecía un toro esperando el momento para embestir. Fidel se quedó inmóvil un instante, únicamente siguiendo el movimiento del caballo con la cabeza, sin retirarse ni avanzar. Era como un baile sigiloso. Cuando el animal pasaba más cerca, Fidel murmuraba algo en voz muy baja, incomprensible para los demás, pero cargado de calma. El potro, desconcertado, comenzó a bajar un poco la cabeza sin llegar a relajarse del todo. Santiago, desde afuera, tensó la mandíbula. Observaba a Fidel como quien mira una escena extraña y familiar al mismo tiempo. Aquella concentración le recordó, sin querer, un eco distante de escenas de su infancia, aunque no entendía por qué esas imágenes vagas se le cruzaban ahora. De pronto, el azabache se detuvo en seco y, con un brusco movimiento, lanzó una patada al aire. Fidel, en un acto de reflejo, se hizo a un lado. Hubo un grito ahogado en la multitud y algunos ya se preparaban para ver a Fidel aterrizar en la tierra. Pero el veterano domador mantuvo el equilibrio y, con una tranquilidad sorprendente, levantó otra vez su mano a la altura del cuello del caballo. El azabache relinchó furioso, batiendo las crines como un trueno negro. Unos segundos después, cuando el caballo pareció dudar, Fidel aprovechó para posar apenas la palma sobre los hombros del animal. Fue un instante fugaz, suficiente para dejar claro que la furia no era absoluta. El corazón de el azabache latía acelerado, y Fidel sintió ese temblor bajo su mano antes de que el potro se sacudiera y saliera disparado al otro extremo del corral. Un murmullo de asombro recorrió el ambiente. Era la primera vez que alguien tocaba al animal sin recibir una patada o salir volando. Los peones dejaron de reír, y la tensión dio paso a un silencio atento. Nadie aplaudió ni festejó, porque el caballo seguía siendo tan peligroso como antes. Pero algo había cambiado en el aire, algo que Fidel había logrado con un toque casi imperceptible. Desde un costado, Catalina observaba la escena con los ojos cargados de pensamientos. Su respiración se entrecortaba, y parecía sostener en secreto un paralelismo entre ese intento de Fidel por acercarse a un caballo resentido y la relación que él mantenía con Santiago, quien también brillaba por su hostilidad contenida. En ese momento, Fidel decidió que el avance por hoy bastaba. Salió del corral con el pulso acelerado, sintiendo la mirada de todos. No pronunció una sola palabra para explicar lo que había sucedido, y simplemente dejó que el azabache se calmara a solas en su territorio. Algunos rancheros se acercaron con inquietud, preguntándose si eso era todo, pero la expresión decidida de Fidel indicaba que por ahora había cumplido su propósito: mostrarle al caballo que no iba a lastimarlo. Mientras algunos peones comentaban entre sí, Fidel dirigió una última mirada hacia Santiago. El joven mantenía el ceño fruncido, como si no supiera bien qué pensar. Entonces Catalina, con paso ligero, tomó a Fidel del brazo y lo condujo a un rincón apartado, lejos del bullicio y las preguntas curiosas. «Necesito que me escuches», dijo ella, mordiéndose el labio antes de continuar. Fidel asintió, con la respiración aún algo agitada por el encuentro con el azabache. «Lo que te dije ayer es más grave de lo que imaginas», prosiguió Catalina, bajando la voz hasta casi un susurro. Él frunció el ceño, tratando de conectar las piezas. Sabía que algo rondaba en la relación entre don Emiliano, Santiago y ella, pero jamás imaginó que pudiera ser tan trascendental. «Catalina, no entiendo. Lo que quiero decir
Ella respiró hondo con la mano temblorosa en el brazo de Fidel. «Es que Santiago es tu hijo». Fidel sintió que el mundo se le detenía de golpe. Por un instante, las voces del corral, los cascos de los caballos y hasta el silbido del viento se convirtieron en un zumbido lejano. Su corazón, que había latido con fuerza ante la cercanía de El Azabache, ahora se desbocaba por razones completamente distintas. «¿Mi hijo?», logró pronunciar con un hilillo de voz. Catalina bajó la mirada, como si la vergüenza y el temor la abrumaran. Durante un segundo, Fidel sintió que las piernas le flaqueaban. A pesar de ser un hombre curtido por la vida y capaz de tranquilizar bestias enormes, la magnitud de esa revelación lo sobrepasaba. Cerró los ojos un instante para reponerse y abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Todo el resentimiento que sentía al ver la hostilidad de Santiago cobró de pronto un matiz completamente distinto. Y al pensar en el escepticismo del joven, en su orgullo y su mirada fría, sintió una punzada de culpabilidad mezclada con sorpresa. Catalina le soltó el brazo, temerosa de su reacción. «Lo siento», susurró. «Pensaba que lo sabías. Fue un secreto que creímos necesario en su momento». Sin decir nada más, ella se marchó a paso rápido, dejando a Fidel apoyado contra la pared de tablas, con la mente nublada por 1000 preguntas. A lo lejos, el sonido de un caballo relinchando le recordó que, además de enfrentar a El Azabache, ahora tendría que enfrentar la verdad sobre su propio pasado. Fidel se encuentra en el pasillo del establo, conmocionado por la revelación de Catalina. Mira a Santiago a lo lejos, consciente de que el joven con el que se ha enfrentado es, en realidad, su propio hijo. Fidel pasó la noche sin encontrar descanso, atormentado por la confesión de Catalina. Ver a Santiago en la distancia y saber que ese muchacho hosco y orgulloso era su propio hijo, lo había dejado al borde de un precipicio emocional. Cuando el primer rayo de sol asomó en la hacienda, salió del modesto cuarto donde se hospedaba y se dirigió a los establos. Ahí, de pie entre sombras que comenzaban a dispersarse con la luz de la mañana, se permitió revivir retazos de memoria. El rostro de Catalina cuando eran jóvenes, sus miradas cómplices, los sueños que alguna vez compartieron. Y ahora, esa verdad salía a la superficie para sacudirle los cimientos de la vida. Un relincho distante lo devolvió al presente. Parpadeó y vio cómo el azabache asomaba la cabeza por encima de la puerta del establo, golpeando la madera con impaciencia. Con un ligero temblor en las manos, Fidel se acercó para ver al caballo. El animal, al percibirlo, sacudió la crin y resopló con fuerza, como si advirtiera que aún no confiaba en nadie. Fidel acarició la superficie áspera de la puerta y sintió una punzada de empatía. Él tampoco sabía si podía confiar en sí mismo para manejar el torbellino que lo sacudía por dentro. Unos pasos firmes retumbaron en el patio, rompiendo el silencio. Don Emiliano, con su porte serio y el ceño fruncido, reunió a los peones para hacer un anuncio en voz alta. A todos los que trabajan en esta hacienda, les exijo máxima atención. La situación se ha vuelto insostenible. El azabache sigue sin ser domado y eso nos genera burlas y pérdidas económicas. No podemos continuar así. Si en los próximos días no conseguimos resultados, tomaré medidas drásticas. Ese caballo o se domestica, o se vende, o peor. Las últimas palabras cayeron pesadas sobre Fidel. Conocía a don Emiliano lo suficiente para saber que no amenazaba en vano. Algunos peones intercambiaron miradas de nerviosismo y expectación. Santiago, al costado, apretó la mandíbula, sin apartar la vista de su jefe. Fidel notó que el joven tenía el ceño aún más cargado que de costumbre. Se preguntó si sería por el ultimátum o por algo más personal. Después de aquella reunión matutina, todos se dirigieron al comedor para el desayuno, un ritual marcado por la tensión desde la llegada de Fidel. Allí las conversaciones solían ser escuetas, dominadas por las preocupaciones del día. En una larga mesa de madera se sentaron en filas paralelas, con don Emiliano presidiendo uno de los extremos. Fidel se acomodó casi al otro extremo, mientras Catalina se movía de un lado a otro sirviendo café.
Santiago se sentó frente a él, evitando cruzar miradas. Sin embargo, hubo un instante en que sus ojos se encontraron. Fidel sintió un remolino de culpa y desconcierto. No pudo sostener esa mirada demasiado tiempo. «Hay que tomar medidas urgentes», murmuró don Emiliano, haciendo sonar la taza sobre el plato con un golpecito. «No quiero volver a repetirlo». Fidel asintió, intentando mostrarse respetuoso. «Haré lo que pueda, pero las prisas pueden dañar más de lo que ayudan», respondió. Santiago, en un gesto inconsciente, apretó los puños sobre la mesa y parecía debatirse entre hablar o callar. Cuando se levantaron para retomar labores, Catalina le hizo un gesto a Fidel para que se quedara un momento en la cocina. Esperó a que los demás salieran y, con voz baja, casi temblorosa, le suplicó: «Si vas a hablar con Santiago, por favor, hazlo con cuidado. Él no sabe nada, y lleva demasiado tiempo pensando que su vida está construida sobre otros cimientos». Fidel notó el dolor en la mirada de Catalina. Sus propias palabras se atoraban en la garganta. Le habría gustado decir que no temiera, que todo saldría bien, pero no estaba seguro de nada. Así que solo asintió, saliendo con el corazón encogido. Más tarde, cuando el sol ya pegaba fuerte, Fidel quiso acercarse a Santiago con un saludo amable. Lo halló arreglando un apero de cuero en el establo, moviendo las manos con la misma tensión que se dibujaba en su rostro. «Buenos días, Santiago», dijo Fidel con voz neutral. «Ajá», respondió el joven sin voltear. «Quizá necesites ayuda con eso». «No», fue la respuesta seca. Se notaba la barrera entre ambos, como un muro invisible levantado por años de recelo y desconocimiento. El clima se volvió aún más denso cuando un peón joven apareció proponiendo métodos bruscos para someter a el azabache: bozales de metal, riendas con púas y golpes estratégicos. Fidel sintió que un ardor de indignación le subía por la garganta. «No tolero la violencia», sentenció. El peón bufó, girándose hacia Santiago en busca de aprobación. «¿Qué opina el capataz? ¿Qué tiene de malo domar a golpes a un caballo que no entiende razones?» Santiago frunció el ceño, echando una mirada a Fidel. Durante unos segundos pareció debatirse internamente. Al final, con voz dura, zanjó: «Respeten a don Fidel y su método mientras don Emiliano no diga lo contrario». Hubo un silencio sorprendido. Santiago no ocultaba su desconfianza hacia Fidel, pero igualmente imponía autoridad para que los peones acataran su decisión. Fidel sintió un asomo de gratitud, aunque al mismo tiempo intuía que el joven no lo hacía por aprecio, sino por un sentido estricto de la jerarquía y el orden. El día fue avanzando, y la presión de don Emiliano se hizo palpable en el aire sofocante de la hacienda. Fidel decidió probar un enfoque distinto con el azabache. No quiso usar ni corral pequeño ni ataduras. Llevó al caballo a un corral más amplio, casi una manga de carrera, donde tuviera espacio para moverse y no se sintiera acorralado. Santiago y un par de peones observaron a distancia. Fidel permaneció en el centro, de pie, sin mover los brazos ni emitir sonidos bruscos. El azabache empezó a trotar en círculos, lanzando mirada altanera, las orejas hacia atrás. Aún así, Fidel se mantuvo quieto, dejando que el animal decidiera su distancia. Con el paso de los minutos, el círculo que describía el azabache se fue haciendo más estrecho. Poco a poco, la respiración agitada del caballo se tornó más profunda y pausada, hasta que, por fin, el potro bajó ligeramente la cabeza, un gesto sutil de curiosidad y menos agresividad. En el borde del corral, un murmullo de sorpresa recorrió a los peones. Santiago seguía con los labios fruncidos, pero no podía negar lo que estaba presenciando. El caballo se mostraba un poco más dócil, o al menos un poco menos temeroso. Fidel avanzó un paso, dispuesto a intentar un contacto mínimo, cuando un ruido estridente perturbó la tranquilidad. Uno de los trabajadores, quizás en un descuido o en un acto de torpeza, hizo restallar un látigo contra el suelo para sacudir el polvo de la fusta. El azabache se sobresaltó, soltó un relincho de puro terror y se alzó sobre sus patas traseras.
Fidel tuvo un segundo para reaccionar antes de que el animal se le viniera encima con sus cascos delanteros. Sintió el galope del corazón y un golpe de aire caliente en la cara. No alcanzó a moverse por completo y supo que necesitaba ayuda. De pronto, Santiago saltó la valla con una agilidad sorprendente. Corrió y sujetó el hombro de Fidel, apartándolo del camino del caballo. Los dos se agacharon, quedando a salvo de la embestida que habría sido fatal. El polvo se levantó en una nube confusa, mezclando jadeos y gritos. Acorralado por el miedo, el azabache corrió de un lado a otro, a punto de derribar a otro peón que se cruzó en su camino. El caos reinó por un momento. Cuando la polvareda empezó a disiparse, Fidel se incorporó, tosiendo. Tenía la camisa rasgada por una rozadura y un hombro adolorido, pero estaba entero. Se dio cuenta de que Santiago seguía a su lado, respirando con fuerza. «Gracias, hijo», empezó a decir Fidel, sin pensar en la palabra que escapaba de su boca. Santiago se apartó en el acto, soltando el brazo de Fidel con un rechazo que mezclaba rabia y confusión. No respondió nada, pero su mirada era más fría que antes. Mientras tanto, algunos peones discutían de forma acalorada sobre quién había provocado el incidente. Unos acusaban al que hizo restallar el látigo, otros gritaban que Fidel debería tener más cuidado. Las voces se alzaron y don Emiliano apareció con rostro congestionado de furia. «¡Basta!», bramó agitando su bastón. «¿Cuántos accidentes más va a haber? Si esto no se arregla, voy a vender ese animal o matarlo yo mismo». Las duras palabras del hacendado resonaron, y nadie se atrevió a contestar. El azabache, inquieto, se había replegado contra la cerca, con los músculos temblando. Fidel miró al caballo con tristeza. Catalina, que había visto la escena, se acercó con el semblante tenso, protegiendo a Fidel con su presencia. «Tienes que hablar con él», murmuró ella, en un tono que solo Fidel alcanzó a oír. «No puedes seguir pretendiendo que nada ocurre». Él bajó la cabeza. Sabía que se refería a Santiago. Y sí, debía enfrentarse a la verdad, pero ¿cómo contársela sin dañarlo más? El atardecer cayó con un silencio incómodo sobre la hacienda. Después de que don Emiliano se retirara, Fidel se sentó junto a la cerca del corral, contemplando cómo la luz dorada iluminaba la silueta de el azabache. Recordó sus años de juventud, cuando creía que todo en su vida estaba bajo control. Ahora cargaba con la conciencia de haber dejado un cabo suelto, una culpa que lo atormentaba. Rozó con los dedos la madera áspera, pensando en las veces que había domado caballos difíciles sin temer nada. Pero aquella noche sentía un miedo distinto, el temor a enfrentarse a un hijo que no sabía de su existencia. La luz se fue apagando, y con ella, las voces en el patio fueron quedando atrás. Fidel alzó la vista hacia el cielo, ya moteado de estrellas. Se hizo la promesa de no permitir que su miedo a herir a Santiago o a ser rechazado lo paralizara. Tenía que arriesgarse, igual que cada vez que se acercaba a un caballo desconocido. Después de todo, nada podía ser más poderoso que la verdad que lo unía a ese muchacho. En ese preciso instante, un grito furioso resonó dentro del establo, un bramido de rabia que hizo eco en las vigas de madera. Fidel se puso de pie de un salto, reconoció la voz y sintió un nudo en la garganta. Santiago estaba dentro, desahogando una furia que resonaba tanto como el relincho de un potro salvaje. Fidel sintió un escalofrío. Comprendió que había llegado el momento de afrontarlo todo, de enfrentar la cólera de aquel joven cuyo corazón latía con la misma furia que el azabache. Fidel se estremece al oír el grito de Santiago en el establo, una rabia que refleja la furia de el azabache. Comprende que llegó la hora de enfrentar tanto al caballo como a su propio hijo. Fidel se quedó de pie a pocos pasos de la puerta del establo, con el corazón aún apretado tras escuchar el grito furioso de Santiago. En su memoria, resonaba el eco de aquella voz cargada de rabia, reflejando la desesperación de un hombre al límite. Ya no podía postergar lo inevitable. Entró con paso lento, esquivando herramientas y sacos de grano apilados en un rincón. En la penumbra,
Divisó la silueta de Santiago, apoyado contra una columna de madera, puños cerrados y hombros tensos. ¿Estás bien?, preguntó Fidel en voz baja, midiendo cada palabra. Santiago levantó la mirada, respirando con agitación. El odio contenido se asomaba en sus ojos oscuros. «¿Y eso a ti qué te importa?», soltó con acritud. «Si viniste a seguir con tus consejos de paciencia y tacto, ahórratelos». Fidel tragó saliva. Le hubiera gustado abrazarlo, demostrarle que lo comprendía, que reconocía su dolor. Pero sabía que no era tan sencillo. Llevaba toda una vida de ausencia. «Santiago», empezó. «Mira, ¿tú qué?». Santiago alzó la voz. Su respiración era casi un jadeo. «¿Cómo te atreves a pretender que ahora me vas a enseñar algo, cuando ni siquiera estuviste en mi vida?». Fidel sintió un temblor en las rodillas. Intuía que Santiago no sabía la verdad, al menos no completa, y que su resentimiento provenía de otra fuente. El joven simplemente se veía obligado a tolerar a un domador que no había pedido, un extraño que le desequilibraba la vida. Pero Fidel estaba obligado, por su propia conciencia, a explicarse. «No fue mi elección mantenerme lejos», soltó con un hilo de voz. «Me enteré hace muy poco de... ¿Y eso debería arreglarlo todo?». El tono de Santiago era casi un rugido ahogado. «Estás aquí por el caballo, no por mí». La tensión se volvió tan densa que costaba respirar. El olor a heno, sudor y cueros viejos envolvía el establo. Un movimiento furtivo en la penumbra reveló la presencia de Catalina, que se había acercado tras oír las voces alteradas, pero se detuvo a unos metros, sin atreverse a interrumpir. «No quiero meterme», dijo ella con suavidad, «pero tienen que hablar, los dos. Esto ya no puede seguir así». Santiago alzó una mano, pidiendo que se callara, y salió del establo con pasos fuertes. El golpe de la puerta al cerrarse resonó por todo el recinto. Fidel exhaló un suspiro, sintiendo que su corazón volvía a latir desbocado. Catalina se aproximó poniéndole una mano en el hombro. «Lo siento», murmuró. Él no puede escuchar algo así de golpe. Para él, don Emiliano es su padre». Fidel asintió con la mirada en el suelo. Sentía una culpa que le oprimía el pecho, y al mismo tiempo, una herida abierta al saber que Santiago había sido educado sin su participación. «Me gustaría explicarle todo», dijo, «pero no me da el espacio». «Tendremos que buscar el momento adecuado», respondió Catalina, con un ligero temblor en la voz. «Mientras tanto, concéntrate en el azabache. Yo veré cómo acercarme a Santiago». La mañana avanzó con un ambiente tenso en la hacienda. Don Emiliano, consciente de que algo sucedía entre Fidel, Catalina y Santiago, se limitó a fruncir el ceño cuando los veía juntos, sin preguntar nada en voz alta. Pero a Fidel le bastaba la mirada penetrante del hacendado para saber que estaba al tanto de más cosas de las que mostraba. El viejo patrón rondaba por los corrales, revisando las cuentas y soltando comentarios sobre la urgencia de domar a el azabache. Pasado el mediodía, Fidel reunió el valor para hablar con don Emiliano a solas. Se lo encontró revisando documentos en una mesa improvisada cerca del establo. «Necesito saber algo», dijo Fidel, tratando de mantener la voz serena. «¿Tú sabías desde el principio que Santiago era mi hijo?». Don Emiliano se tomó su tiempo para responder. Sus dedos golpearon el borde de la mesa un par de veces. Después, alzó la cabeza, fijando los ojos en Fidel con una mezcla de seriedad y cansancio. «Lo supe siempre, desde que Catalina me lo contó». El aire pareció estancarse en la garganta de Fidel. «¿Por qué me lo ocultaste?». El hacendado suspiró, dejando la pluma con un golpe seco. «Porque no quería perder lo que había construido, porque pensé que era mejor para la reputación de la hacienda, para la estabilidad de todos». Catalina estaba asustada. Tú no estabas cerca y... Santiago necesitaba un padre que estuviera presente día a día. Fidel enmudeció un instante. Le dolía en el alma saber que todo sucedió sin que él tuviera la opción de asumir su responsabilidad.
¿Creíste que era tu decisión nombrarlo como tu heredero y apartarme? Preguntó con un hilo de indignación en la voz. Hice lo que consideré correcto en ese momento, respondió don Emiliano golpeando la mesa. Tú siempre andabas de un lado a otro domando caballos, sin un lugar fijo. Quizá lo veas como una traición, pero así fue. Por unos segundos, Fidel contempló el rostro cansado del hombre al que alguna vez había admirado. Quiso reprocharle más cosas, pero comprendió que de nada serviría estallar ahí mismo. Lo único que lograba era un mayor resentimiento que no ayudaría a arreglar el caos que ya estaba desatado. Sin más palabras, se dio la vuelta y se encaminó a ver a el azabache, sintiendo una rabia contenida que le ardía en la boca del estómago. Ya en el corral encontró al caballo inquieto. Un par de peones miraban la escena desde fuera, sin atreverse a intervenir. Fidel tomó aire. Se dijo que, al menos con los animales, sabía mantener la calma. Se acercó despacio, permitiendo que el caballo detectara su presencia sin sentirse acorralado. Las orejas de el azabache giraron, percibiendo cada sonido. «Tranquilo», musitó Fidel con voz suave. «Sé que estás harto de tanto ruido, de tanta gente gritándose alrededor». El azabache giró la cabeza bruscamente, aunque no retrocedió de inmediato. Fidel se acercó unos centímetros más, levantando la mano con la palma abierta. El sol de la tarde iluminaba la figura poderosa del animal, y Fidel notó su costillar agitarse con cada respiración. Sintió que toda esa furia contenida se parecía a la que bullía en su propio interior. «No voy a obligarte», continuó con un susurro. «Solo quiero que veas que no soy una amenaza». El caballo, tras un breve instante de duda, retrocedió un paso, pero no huyó. Fidel aprovechó para recuperar terreno con calma, hasta posarle la mano en el lomo. La piel se tensó bajo su tacto. De pronto, el azabache soltó un bufido y se estremeció, como si dudara entre aceptar la caricia o soltarse a correr. Pero Fidel no lo apretó, no lo forzó, simplemente lo dejó sentir su mano. Cuando el caballo no se apartó, Fidel sintió una minúscula victoria, un atisbo de lo que podría ser la confianza. «A este paso no lo vas a domar nunca», gritó una voz áspera desde la valla. Era uno de los peones más viejos, quizás arrastrado por el mismo desespero de don Emiliano. Fidel volteó despacio y le lanzó una mirada que lo hizo callar. Guardó silencio y siguió recorriendo el lomo del potro con suaves toques, demostrándole que no tenía intención de hacerle daño. A pesar de la molestia que sentía, necesitaba conservar la serenidad para que el azabache continuara abriendo esa pequeña rendija de confianza. Mientras tanto, Santiago se había acercado con paso silencioso, observando sin que Fidel lo notara. Se paró a la sombra de un poste, cruzado de brazos, mirando cómo el viejo domador lograba algo que nadie más había conseguido, un acercamiento real con la fiera negra. Había rabia aún en su mirada, pero también se veía algo parecido a una curiosidad reprimida. Cuando Fidel se alejó un poco, el caballo no salió corriendo. Ese silencio, ese tenso equilibrio, se sintió casi milagroso. El atardecer llegó con una luz anaranjada que pintó los corrales de tonalidades suaves. Muchos peones se retiraron a preparar la cena y atender otros oficios, dejando el ambiente más tranquilo. Fidel se quedó un momento más en el corral, sintiendo la necesidad de aclarar su mente. Fue entonces cuando Catalina se aproximó en silencio y le señaló a Santiago con un discreto ademán. El joven se mantenía en la esquina del cercado, quizá reuniendo coraje para hablar. «Santiago», lo llamó Fidel con voz tenue, «¿te gustaría intentar? El caballo está más tranquilo ahora». El muchacho se acercó, pero no para tocar al animal. Lo miró de reojo, concentrado en Fidel, como si quisiera confirmar algo. «¿Es verdad lo que dice mi madre?», preguntó con un tono más apagado que agresivo. «¿De que tú...?» Fidel asintió, con el rostro serio. «Sí, hijo, no me llames así», cortó Santiago. Fue un susurro, pero sonó afilado como un cuchillo. «Necesito tiempo, ¿entiendes?». La respiración de Fidel se trabó en su garganta. Asintió con lentitud y lo dejó marchar,
sino poner más palabras. Era mejor no presionar. Conmovido, soltó el aire en un suspiro prolongado, mientras el azabache resoplaba como si percibiera la tensión que aún pesaba en el aire. Ya en la noche, la hacienda quedó sumida en un silencio extraño. Las pocas luces que seguían encendidas proyectaban sombras largas en el patio. Fidel decidió dar un último vistazo al corral, preocupado por la fragilidad de la cerca en algunos tramos. Había oído a don Emiliano vociferar algo sobre reparaciones atrasadas. Al acercarse, notó una inquietud inusual en el azabache. El caballo estaba rasgando el suelo con las pezuñas, golpeando la madera de la barrera con la cabeza. «¿Qué te pasa, amigo?», murmuró, avanzando con cautela. De pronto, un crujido estremeció la noche. La vieja madera cedió bajo la fuerza desesperada del caballo. Los astilleros se partieron en un estruendo seco. Antes de que Fidel pudiera reaccionar, el azabache embistió y atravesó el hueco, saliendo a toda velocidad hacia la llanura abierta bajo la oscuridad. El ruido atrajo a Santiago, que apareció a toda prisa con una linterna en la mano, igual que otros peones. Fidel y Santiago se quedaron un momento mirándose entre sí, con el corazón desbocado, conscientes de lo que significaba aquella fuga. El caballo se perdía en la noche, relinchando como un trueno lejano que resonaba en el aire tibio. Un estruendo desde el corral. En la oscuridad, el azabache ha roto parte de la cerca y galopa hacia campo abierto. Fidel y Santiago se miran. Ahora deben unir fuerzas o perderán al caballo para siempre. El ruido seco de la cerca rompiéndose aún resonaba en la mente de Fidel cuando corrió hacia donde se había abierto el hueco. Los tablones rotos y las pisadas profundas en la tierra indicaban claramente la ruta de huida de el azabache, que se perdía en la oscuridad de la noche. A la luz tenue de unas linternas, algunos peones se arremolinaban alrededor, con expresiones mezcla de incredulidad y pánico. Santiago, con la cara endurecida y el ceño fruncido, llegó casi al mismo tiempo que Fidel, sosteniendo la lámpara con mano firme. «No podemos dejar que se aleje más», dijo Santiago, con un tono que intentaba ser calmado pero revelaba nerviosismo. «No, si llega a la zona de barrancos, va a ser mucho más difícil encontrarlo», contestó Fidel. Los dos se miraron por un segundo sin hablar. Parecían entender, en ese intercambio silencioso, que no tenían opción. Debían unir fuerzas o perderían no solo al caballo, sino también la oportunidad de arreglar todo lo que se había desmoronado en la hacienda. Don Emiliano se acercó con paso apresurado, los ojos llenos de furia y temor. «Vayan tras él de inmediato», ordenó, respirando con fuerza. «Si no lo traen de vuelta, pueden considerarse despedidos, los dos». Fidel mordió su labio inferior, conteniendo una réplica que habría sido inútil. Santiago tragó saliva y afirmó con un leve movimiento de cabeza. Sin perder más tiempo, se dieron la vuelta hacia la caballeriza para ensillar un par de caballos. Un grupo pequeño de peones, voluntarios y curiosos, los siguió, aunque ninguno parecía muy entusiasmado con la idea de adentrarse en la noche tras un animal tan salvaje. Santiago escogió un caballo de pelaje bayo, fuerte y acostumbrado a recorridos largos. Fidel se inclinó por uno de crin oscura, de temperamento sereno que le permitiera concentrarse en la persecución sin luchar con su propia montura. Entre los dos revisaron con rapidez las sillas, las riendas y los pocos víveres que se llevaron. Un farol de metal para cada uno, cuerdas y agua suficiente para aguantar hasta el amanecer, si era necesario. La noche era su enemiga, pero no quedaba otro remedio que enfrentarla. Se internaron en la llanura bajo un cielo tachonado de estrellas. El viento soplaba con un murmullo casi fantasmal, y la luna ofrecía una luz pálida que perfilaba las siluetas de los montes en el horizonte. Fidel avanzó a la cabeza, agudizando la vista para buscar indicios de las huellas de el azabache. Santiago iba a su derecha, los peones algo más atrás, intentando no perder el rastro. «Mira el suelo», indicó Fidel en voz baja. «¿Ves esas marcas profundas, todavía frescas?» Santiago bajó la mirada, notando los surcos que los cascos del caballo habían dejado en la tierra suave.
Sí, parece que va en dirección al arroyo, dijo. Si seguimos las huellas con cuidado, lo alcanzaremos sin espantarlo, agregó Fidel, moderando el paso de su montura. Durante un largo rato cabalgaron en silencio, concentrados en el sendero de sombras que se abría ante ellos. Los demás se mantenían a cierta distancia, sin atreverse a adelantarse. De vez en cuando, se escuchaba algún murmullo de protesta o un silbido, pero nadie quería llamar demasiado la atención. Fidel guiaba al grupo con movimientos suaves, gestos de la mano o pequeñas señales para evitar ruidos innecesarios. «¿Por qué tan despacio?», susurró un peón. «Se nos va a escapar. Porque si vamos al galope sin rumbo, lo asustaremos y podría correr hasta perdernos de vista», respondió Fidel en tono paciente. Santiago observó a Fidel de reojo. Sentía una punzada de rabia al reconocer que aquel hombre, al que tanto resentía, mostraba un conocimiento sereno, casi magnético. Sin embargo, no dijo nada. Había visto con sus propios ojos cómo su método paciente lograba que el azabache, al menos en parte, confiara en él. Recordó la vez que lo tocó en el corral, sin que el caballo lo mandara al suelo. Aquello le revolvía la cabeza. ¿Cómo podía admirar a un hombre al que también culpaba por tantos años de ausencia? Tras una hora de marcha, la brisa trajo el murmullo del agua fluyendo. Se acercaron con cautela al arroyo, donde la corriente reflejaba hilos plateados bajo la luna. Ahí vieron una silueta oscura que se detuvo un instante, las orejas alzadas. Era el azabache, bebiendo con avidez, su crin casi inmóvil. Se escuchó un relincho breve que resonó en la orilla. «Ahí está», susurró Fidel, alzando una mano para indicar que se detuvieran. Los corazones latieron con fuerza mientras se acercaban lentamente. El caballo alzó la cabeza, fijando la mirada en las siluetas que se movían entre la oscuridad y la penumbra lunar. Fidel desmontó con cuidado y entregó las riendas a Santiago. Sintió el suelo húmedo bajo sus botas y avanzó un paso. El azabache no huyó de inmediato, pero una tensión elástica pareció apoderarse de su cuerpo. Un giro de orejas, una respiración alerta. Fidel se quedó quieto, tratando de calmar su propio pulso. De pronto, un peón con poca experiencia tropezó con una roca y soltó un «¡ay!» que retumbó más de lo que debería. El azabache se erizó, soltó un relincho aterrador y se lanzó a la carrera cruzando la corriente, salpicando agua y barro. Santiago maldijo entre dientes y saltó sobre su caballo para perseguirlo. Fidel también montó de nuevo, siguiendo la estela de pezuñas que se mezclaba con las gotas de agua bajo la luz trémula de las linternas. Fue un momento de confusión, en el que cada uno gritaba indicaciones distintas. Santiago logró adelantar al grupo, espoleando a su caballo con ferocidad para ganar distancia. Vio la silueta del azabache a la izquierda, corriendo como una flecha por la llanura. La adrenalina le quemaba las venas, y por un instante sintió que si lograba atraparlo, demostraría algo de su valía. No solo a don Emiliano, sino también a Fidel. «Ten cuidado», gritó Fidel a su espalda. «Si lo arrinconas demasiado, puede volverse contra ti». Pero Santiago no escuchó o no quiso escuchar. Apretó los dientes y siguió adelante. El ruido de cascos chocando contra el suelo reseco resonaba como un tambor. Por encima del rumor del viento, Fidel forzó la voz. «No lo fuerces, se asustará más». Unos metros más adelante, Santiago casi alcanzó a el azabache, que zigzagueaba, buscando un lugar por donde escapar. Santiago alzó la cuerda como si fuera a lanzarla en un movimiento veloz, pero el caballo, sintiendo la trampa, desvió la carrera hacia la derecha con una brusquedad que descolocó al joven capataz. Su propio caballo patinó en la hierba húmeda, y Santiago estuvo a punto de caer al suelo. Fidel soltó un gruñido de desesperación y paró en seco. Aprovechó el desconcierto para dar una señal a los peones que iban rezagados. «Divídanse. Rodeen por el flanco derecho, pero sin gritos, sin restallar cuerdas», indicó. El pequeño grupo obedeció, aunque con murmullos de duda. Se movieron en formación abierta,
tratando de que el azabache no escapara demasiado. Santiago, tras recobrar el equilibrio, se unió al cerco, lanzando miradas furiosas a Fidel como si lo culpara de su propia maniobra fallida. Poco después, alcanzaron a divisar de nuevo la silueta de el azabache, que había aminorado ligeramente la marcha tras la estampida inicial. Fidel desmontó otra vez, entregando el caballo a uno de los peones. Caminó con paso firme pero sin prisa, confiando en su experiencia para rastrear el ánimo del animal por el sonido de sus resoplidos y el temblor de su respiración. Cuando ya estaba a cierta distancia prudente, un ranchero no muy diestro trató de asustar al caballo desde atrás para guiarlo hacia Fidel. Dio una palmada ruidosa contra su propia pierna y gritó algo inentendible. «¡No, detente!», ordenó Fidel, pero era tarde. El azabache, sintiéndose acorralado, relinchó con rabia y se volteó, lanzando una cosa al aire. El ranchero se echó atrás, tropezando sobre una piedra y cayendo de espaldas. Fidel corrió, temeroso de que el caballo pateara al hombre en el suelo, pero el azabache soltó un bufido y salió galopando a medio círculo. Fue entonces que Santiago, acompañado de 2 peones, logró interponerse en su ruta de escape, desviándolo suavemente hacia la ruta de regreso. Entre todos, con menos gritos y más maniobras cuidadosas, formaron un pasillo improvisado para ir acorralando al caballo en dirección a la hacienda. Con el pasar de las horas, la noche se tragó su cansancio. Fidel y Santiago, sin hablar demasiado, se movieron como un equipo a pesar de la tensión latente entre ellos. Cuando el azabache intentaba desviarse, uno de los dos lo guiaba de vuelta. Cuando parecía dispuesto a embestir, el otro calmaba a los peones. Y así, poco a poco, la oscuridad se fue tornando en un tenue gris del amanecer que despuntaba en el horizonte. A medida que el cielo aclaraba, el grupo fue localizando los senderos que llevaban de nuevo a la hacienda. Incluso el azabache, exhausto, parecía ir cediendo su empeño en escapar, con la respiración agitada y la mirada llena de un cansancio que ya no era pura furia. Fidel avanzaba a un lado, notando la espuma que se formaba en el hocico del animal. Santiago, con el rostro cubierto de polvo y los labios apretados, también redujo el paso de su caballo. Un aire de compasión y alivio se combinó con la sensación de victoria contenida. Al fin, el grupo divisó las estructuras de la hacienda en la penumbra de la madrugada. El granero, la torre del agua y los establos comenzaban a dibujarse con más nitidez con la luz naranja que anunciaba la salida del sol. Con los caballos cubiertos de sudor y los hombres agotados, llegaron a la entrada. El azabache, aunque aún inquieto, aceptó caminar escoltado, como si la carrera nocturna le hubiera drenado las energías. Fidel y Santiago desmontaron casi a la par, ambos respirando con dificultad. Se miraron en silencio por un instante. Había cansancio en sus ojos, pero también un reconocimiento mutuo que decía más que cualquier palabra. Se notaba que habían enfrentado algo más que una simple persecución. Habían bordeado la línea entre la hostilidad y la necesidad de cooperar. Algunos peones empezaron a dispersarse, cada uno ocupándose de desencillar caballos y comprobar que no hubiera heridos de gravedad. La hacienda despertaba con sus ruidos habituales, pero la tensión seguía en el aire, a la espera de que don Emiliano apareciera para exigir explicaciones. Santiago bajó la mirada y se quitó el sombrero, peinándose el cabello empapado de sudor. «Creo que todo esto es más complicado de lo que pensaba», dijo en voz baja. Fidel asintió, notando el nudo de palabras no dichas que le pesaba en la garganta. Habían traído al caballo de vuelta, pero el verdadero problema seguía palpitando entre ellos. Al acercarse a la hacienda al amanecer, agotados, Fidel y Santiago se miran. Ambos se dan cuenta de que han enfrentado algo más que un caballo salvaje. La pregunta persiste: ¿podrán realmente reconciliarse, o el peor conflicto está por llegar? El sol se alzaba a media altura cuando Fidel, Santiago y el reducido grupo de peones regresaron a la hacienda con el azabache. Las horas de persecución nocturna habían dejado huellas de cansancio en sus rostros y en la respiración pesada de los caballos.
Aún así, no había tiempo de descansar. Don Emiliano, con su semblante tenso, aguardaba en el patio principal, junto a un hombre de apariencia altiva que Fidel no recordaba haber visto antes. ¿Y bien?, exigió don Emiliano, mirando a Fidel y luego a Santiago. ¿Pretenden decirme que este animalito casi les costó la noche entera? El extraño sonrió con una mueca de burla, repasando con la mirada la empolvada figura de Fidel. Se presentó con un tono sobrador, inclinando apenas la cabeza. Soy Gonzalo Montemayor. He venido a cerrar un trato con don Emiliano. Tenía curiosidad por ver al famoso caballo que tanto revuelo causa. Fidel notó una chispa de ironía en sus palabras. De reojo, vio que Santiago apretaba los puños, conteniendo la rabia. El azabache, cubierto de sudor seco y restos de lodo, movía la cabeza con nerviosismo, resintiendo la tensión de tantos ojos sobre él. Montemayor es uno de nuestros vecinos, explicó don Emiliano, sin apartar la mirada de Fidel. Y está ofreciendo comprar parte de las tierras si no podemos manejar a este caballo. No solo parte, interrumpió el visitante. También podría encargarme de él, o de mandarlo al rastro si tanto les molesta. La frase cayó como un puñal. Fidel sintió un escalofrío. Sabía que el azabache era un animal complicado, pero sacrificarlo sería una injusticia. Lo había perseguido toda la noche y había presenciado atisbos de la vulnerabilidad del caballo, tanto como su coraje. Se negó a pensar en un desenlace tan cruel. No creo que eso sea necesario, dijo con voz firme. Solo falta algo de tiempo y paciencia para domarlo. Tiempo y paciencia es justo lo que esta hacienda se está quedando sin poder permitirse, gruñó don Emiliano. Montemayor vino a recordármelo. Santiago desmontó y pasó las riendas de su caballo a un peón. Caminó hasta el azabache, que seguía resoplando. El joven le dio unas palmadas ligeras en el cuello, un intento de tranquilizarlo. El animal aún se estremecía después de la larga carrera nocturna. No necesitamos ayuda de nadie, dijo Santiago, lanzando una mirada desafiante a Montemayor. Este rancho puede valerse por sí mismo. Claro, muchacho. Montemayor sonrió con condescendencia. Pero dime, ¿acaso tú sabes mejor que don Emiliano cómo sacar adelante la hacienda? La tensión creció de inmediato. Santiago rechinó los dientes, incapaz de ocultar el desprecio. Don Emiliano alzó la mano para contener la discusión, y tras un breve silencio, ordenó a un peón que condujera el azabache a un corral de descanso. Entonces se dirigió a Fidel. Espero que no vuelvan a repetirse escenas como la de anoche. Haré lo que sea necesario, contestó Fidel manteniendo la calma. Montemayor se despidió de ellos con palabras empapadas de ironía. Antes de montar su reluciente caballo, lanzó una última pulla. Si cambian de opinión o necesitan mi dinero, ya saben dónde encontrarme. Don Emiliano se retiró con el ceño arrugado, mascullando algo sobre las urgencias de la hacienda. Santiago, que había permanecido callado, lo siguió a unos pasos de distancia. Fidel supuso que el joven quería discutir en privado con él. Los demás peones se dispersaron. El cansancio acumulado y la atmósfera de amenazas no eran un buen aliciente para continuar el día, pero había que seguir adelante. Poco después, Fidel se reunió con Catalina en la cocina, donde ella le ofreció un trago de agua fresca. Le temblaban las manos a causa de la fatiga, pero también por el cúmulo de tensiones. Quería preguntarle cómo estaba Santiago, pero no supo cómo empezar. Catalina, sin embargo, percibió la pregunta implícita. Está molesto. Siente que don Emiliano lo subestima frente a Montemayor y también... Ella dudó un segundo. Está confuso por todo lo que supo de ti. Fidel asintió, tragándose la amargura que le producía la idea de que su propio hijo lo mirara con resentimiento. Sé que no hay forma fácil de resolver esto, pero necesito intentarlo, musitó, con la vista clavada en la taza de agua. El día transcurrió entre murmullos y trabajo pesado. Santiago, como capataz, se encargó de organizar a los peones para reparar cercas y limpiar los desperfectos que la tormentosa noche había dejado. El azabache reposaba en un corral provisional,
donde Fidel lo observó un buen rato. El caballo respiraba con dificultad, marcado por la extenuación de tantas horas de fuga. Aún así, conservaba esa chispa salvaje en los ojos. Cuando el sol ya empezaba a bajar en el horizonte, don Emiliano se dejó ver junto a dos hombres con aspecto de contables o administradores. Revisaban papeles y sacaban cuentas en una mesa improvisada. El ambiente se volvió aún más tenso. Fidel captó palabras sueltas: hipoteca, deudas, plazos. Comprendió que la hacienda estaba en un punto crítico. Viejo o no, si no domas a ese caballo cuanto antes, me veré obligado a vender tierras. Le soltó don Emiliano cuando Fidel pasó cerca. Y Montemayor es el único que está ofreciendo un precio decente. Fidel sintió un nudo de frustración en la garganta, pero no replicó. Se limitó a asentir, sabiendo que las presiones económicas no podrían obviarse con buenas intenciones. Volvió con el azabache, decidido a demostrar que su método daría frutos. Se asomó al corral con una cuerda sencilla y un paño suave. El caballo alzó la cabeza en un gesto de alerta al verlo entrar. Fidel aspiró profundo y avanzó hasta estar a pocos pasos de él. «Tranquilo, amigo. Sé que ya has pasado suficiente estrés», susurró, alzando la mano sin brusquedad. El azabache bufó, pero no retrocedió de inmediato. Fidel acercó el paño para que lo olfateara y luego lo retiró. El equino ladeó la cabeza, algo menos agresivo que de costumbre. Un pasito más de confianza. Mientras tanto, Santiago se unió a unos peones que se burlaban entre murmullos. «Solo está perdiendo el tiempo», decían. «Un caballo así no cede sin un lazo fuerte y golpes». El capataz los silenció con un gesto firme. «Mientras don Emiliano no diga lo contrario, se hace lo que Fidel ordene». «¿Entendido?», espetó, aunque su mirada denotaba que no estaba del todo convencido. Uno de los peones chasqueó la lengua, pero asintió con visible disgusto. Al caer la tarde, sin embargo, algo inesperado sucedió. Unas nubes oscuras empezaron a congregarse sobre las montañas y un viento pesado sopló con fuerza. Muy pronto, truenos distantes hicieron temblar los vidrios de la casa principal. Una tormenta se desató sobre la hacienda, bañándola en una lluvia torrencial. Los hombres corrieron a resguardar los aperos y a guiar el ganado a zonas más seguras. En la confusión, Fidel y Santiago buscaron al mismo tiempo cubrir a el azabache, que se agitaba con cada trueno. «¡Vamos! ¡Hay que llevarlo al establo!», gritó Fidel por encima del rugir de la lluvia. Santiago lo miró y asintió, aunque se notaba su nerviosismo. El caballo se resistía a dejar el corral, relinchando con potencia mientras los relámpagos teñían el cielo de un blanco azulado. El viento azotaba la lluvia en ráfagas violentas, dificultando la visión. En medio de un trueno estridente, el azabache se encabritó y casi se golpeó contra la puerta. Fidel avanzó y posó una mano firme en su lomo, aguantando el empuje. Santiago, a su lado, tomó las riendas para controlar un poco la cabeza del animal. La tormenta no daba tregua, y el barro se formaba a sus pies, amenazando con hacerlos resbalar. Poco a poco, entre ambos, lograron guiarlo afuera y lo condujeron hasta el área cubierta que servía de resguardo en este tipo de emergencias. «Sujétalo, que no se te escape». «Lo tengo», respondió Santiago, tiritando de frío y nervios. El viento silbaba, y un relámpago iluminó toda la escena de forma sobrecogedora. Fidel se giró para asegurar la tranca de la puerta, pero en ese instante, la fuerza de un trueno hizo vibrar la estructura. Los caballos en los establos cercanos patearon y relincharon con pánico. El azabache giró repentinamente y empujó a Fidel, casi tirándolo contra una viga. Santiago, aferrado a la cuerda, apenas pudo resistir la fuerza del animal. «¡Cuidado!», exclamó Santiago, tratando de sostener el peso. Fidel se incorporó, empapado y con el pulso a 1000, sujetando la cuerda junto al muchacho. Entre los dos, endureciendo los músculos, lograron que el caballo no huyera de nuevo. Se oían las gotas de lluvia golpear el techo con un fragor de tambores. En un momento de calma relativa, el azabache, con el cuerpo tembloroso,
Se quedó mirando a Fidel como si buscara en él una respuesta o un consuelo. Tenía la crin pegada al cuello por la lluvia, y en sus ojos se adivinaba un pánico incontrolable, pero también un rastro de reconocimiento hacia quien lo había perseguido, calmado y cuidado tantas veces. Santiago, jadeando, lanzó una mirada a Fidel, quizá por primera vez sin resentimiento. Nadie dijo palabra, pero la tormenta afuera se hizo más poderosa. Un relámpago iluminó de pronto el corral, dibujando en blanco sus figuras mojadas y el perfil del caballo, que seguía con la mirada fija en Fidel. Un relámpago ilumina el corral. El azabache, empapado y tembloroso, con la mirada fija en Fidel. En ese estruendoso instante, parece posible un lazo más profundo, si tan solo se atreven a tomarlo. La tormenta de la noche anterior había dejado charcos anchos y un aire frío que se filtraba por cada rendija de la hacienda. El viento aún arrastraba un susurro inquieto, pero la lluvia había cedido, y con la primera claridad del día llegó un ligero aroma a tierra mojada que lo cubría todo. Fue en ese amanecer plomizo que Fidel decidió trasladar el entrenamiento de El Azabache a la gran pista techada de la hacienda. Era un espacio amplio, con columnas de madera robustas y un techo de zinc que retumbaba con los últimos goterones que caían. Cuando Fidel llegó con el caballo, se dio cuenta de que varios peones y algunos curiosos se habían congregado alrededor, deseosos de ver si el legendario domador lograba algo nuevo. El azabache, con la crin todavía húmeda y cierta tensión en los músculos, lo miraba de reojo, resoplando con desconfianza. Sin embargo, no se resistió a seguirlo hasta el interior. La cubierta ofrecía resguardo de la intemperie, y eso parecía darle un extraño alivio al animal. Quizás la noche de la tormenta había sido demasiado para él. «No hagas movimientos bruscos», murmuró Fidel a un peón que se acercó con intenciones de agarrar la brida. El joven se detuvo a mitad de camino, aturdido por la orden. Asintió con la cabeza y retrocedió. Sabía de la reputación de Fidel, de su modo tranquilo de hacer las cosas, y entendía que no convenía contrariarlo. Los demás que estaban allí se repartieron en un semicírculo, atentos a cada gesto. Fidel posó la mano en el lomo del caballo con cuidado, dándole tiempo a que reconociera el contacto. Sentía la respiración acelerada del animal, probablemente aún recordando los relámpagos y truenos que lo habían puesto al borde del pánico. Durante unos segundos se mantuvo en silencio, escuchando la respiración de El Azabache y el eco que rebotaba en las paredes. De pronto, como si lo llamara, hizo un sonido suave con la boca, un chasquido. El caballo giró ligeramente las orejas. «Eso es, amigo», susurró Fidel. «Estoy contigo». El azabache no retrocedió. Un murmullo leve recorrió a los presentes. Se había corrido el rumor de que el caballo había roto la cerca la otra noche y que Fidel y Santiago tuvieron que perseguirlo. Pero ver ahora cómo el animal aceptaba la mano del domador sin explotar en violencia daba muestra de un progreso lento, sí, pero real. Santiago, que acababa de llegar, se detuvo a un costado de la pista. Llevaba el ceño fruncido y los brazos cruzados, sin acercarse demasiado. Aún así, no podía apartar la mirada de la escena. En su rostro se dibujaba un conflicto interno. Reconocía la habilidad de Fidel, pero la rabia por los secretos de paternidad aún le ardía en la mente. Sin embargo, ver al caballo más calmado despertaba en él cierta curiosidad e, incluso, un atisbo de respeto hacia el hombre que se ganaba la confianza de aquella fiera. «Oye, Santiago», dijo uno de los peones que estaba cerca, «¿tú crees que hoy sí se anime a montar?» «No lo sé», respondió el capataz con voz seca. «Pero por lo visto, el caballo no lo ha tirado todavía». El tono tenía un matiz incrédulo, pero no agresivo. Santiago se acercó un paso, como si quisiera participar sin estorbar. Fidel, notando su presencia, alzó apenas la vista y le dirigió una mirada casi imperceptible, invitándolo a sumarse. Santiago dudó, pero finalmente dio un par de pasos más. Se quedó a un costado, las manos apoyadas en la cintura,
observando cómo Fidel se movía en un semicírculo muy lento alrededor de el azabache, usando apenas sus gestos y su posición corporal para guiar al caballo. «Míralo», comentó un ranchero de los más viejos. «Parece que bailaran sin música». Los demás guardaron silencio, sin atreverse a añadir nada. El azabache se relajó un poco más, bajando la cabeza. Fidel aprovechó ese instante para rozarle el lomo con un cepillo suave. El animal, sorprendido, movió la cola y amenazó con retroceder, pero el tacto ligero hizo que se calmara. Era la primera vez que alguien lograba cepillar a el azabache sin que éste se encabritara. «Bien hecho, don Fidel», dijo un peón en un susurro, como temiendo romper la concentración del caballo. La respiración de Fidel seguía acompasada. Mantuvo el cepillado con movimientos largos, desde la cruz hasta casi la grupa, sin ejercer mucha presión. El azabache resopló un par de veces, como si quisiera quejarse, pero sus músculos ya no estaban tan tensos. Para quienes observaban, la escena resultaba sorprendente. Un caballo al que nadie podía acercarse sin salir lastimado, ahora aceptaba los cuidados de aquel hombre canoso que apenas alzaba la voz. Santiago se pasó la mano por la nuca, en un gesto involuntario de asombro. Recordó la ocasión en que, de niño, vio a don Emiliano intentar domar a un potro rebelde a base de tirones y azotes. Aquel método, aunque firme, siempre le resultó violento. Era diferente ver a Fidel. Había algo en su silencio, en su forma de hablar con el animal sin palabras, que descolocaba toda su visión del mundo. En un impulso, se animó a emitir una frase. «¿Por qué no le pones la montura de una vez?» La pregunta salió un poco brusca, como si pretendiera encontrar la falla. Fidel se tomó un momento antes de responder, mientras dejaba el cepillo a un lado. «Porque todavía no está listo. Cada cosa a su tiempo». Santiago apretó los labios, conteniendo un comentario, pero notó que, al menos, Fidel se había dignado a contestarle. En otros momentos, el hombre hubiera guardado silencio. Había algo en aquella respuesta que no sonaba condescendiente, más bien paciente, como si lo estuviera invitando a compartir esa misma paciencia que parecía inagotable. Mientras tanto, don Emiliano apareció en el umbral de la pista cubierta, acompañado de un par de ayudantes con expresión seria. El hacendado escudriñó la situación con ojos calculadores y se detuvo a observar. La imagen de el azabache dejado cepillar por Fidel pareció desconcertarlo un instante, pero enseguida su semblante volvió a endurecerse. «¿Así que estás avanzando, Bautista?», dijo, lo bastante alto para que se le oyera. Fidel levantó la mirada, sostuvo un segundo el contacto visual con don Emiliano y asintió despacio. «Un poco, sí, pero aún falta camino». El hacendado deslizó la vista hacia Santiago, comprobando que el joven también se hallaba presente. Era evidente que quería decir algo más, pero se limitó a asentir con un gesto seco. Sabía que la tensión económica no había desaparecido y que la paciencia de la que Fidel hablaba costaba tiempo y dinero. Sin embargo, la escena le daba cierta esperanza. Quizás no era tan imposible. Cuando Fidel terminó de cepillar al caballo, lo guió en un par de vueltas lentas por el contorno de la pista. El azabache seguía algo nervioso, pero respondía a las indicaciones con menos rebeldía. Ese pequeño éxito se sintió como un respiro para todos. La noticia se propagó por la hacienda. El azabache se dejó cepillar. Don Fidel logró darle unas vueltas. Y así el escepticismo comenzó a mezclarse con la posibilidad de que sí se pudiera lograr lo impensable. Al caer la tarde, los rayos dorados del sol se filtraban por los huecos del techo, creando haces de luz que iluminaban el polvo en suspensión. Fidel había decidido no forzar más al caballo ese día, confiando en que era mejor un avance lento y estable que un retroceso por excederse. Lo dejó en una cuadra tranquila, con suficiente forraje para reponerse del esfuerzo. ¿Eso es todo por hoy?, preguntó uno de los peones con un dejo de decepción. El caballo ya hizo bastante esfuerzo. Mañana continuaremos, replicó Fidel sin alzar la voz. Santiago guardó silencio, pero algo en su mirada decía que consideraba aquella prudencia, por primera vez,
como un acto responsable. Se quedó observando cómo Fidel abandonaba la pista cubierta, con paso cansado pero satisfecho. Aún así, un sabor agridulce lo inundaba. Su mente seguía ardiendo en dudas. ¿Cómo asimilar a ese hombre como su padre? ¿Por qué Catalina y don Emiliano lo mantuvieron en la oscuridad tanto tiempo? Cuando las sombras se estiraron y los peones emprendieron sus tareas finales antes de la cena, la figura de Santiago emergió de entre las columnas. Vio a Fidel sentado en un banco junto a la entrada, revisando la silla que pensaba usar otro día. El joven respiró hondo, como reuniendo valor para hablarle. «Oye», empezó. Se le notaba la vacilación en la voz. Fidel levantó la vista, dejando la silla a un lado. Hubo un instante de silencio en el que ninguno supo bien qué decir. Santiago se frotó la frente, luchando contra una oleada de resentimientos, preguntas y necesidad de respuestas. «¿Podemos hablar un momento?», logró decir al fin. «No sé cómo manejar todo lo que he sabido últimamente». Fidel asintió, con una calma que resultaba extraña frente a la agitación de Santiago. Se hizo a un lado en el banco, invitándolo a sentarse. Estaba a punto de decir algo, cuando se escucharon unos pasos apresurados. Una voz más fuerte de lo habitual interrumpió la escena. Don Emiliano entró de nuevo con rostro crispado, sosteniendo unos papeles. «Tenemos problemas serios», dijo arrugando los documentos. «Las deudas no van a esperar, y Montemayor nos está presionando más de lo que imaginan». Santiago se levantó de golpe, con la mirada cruzada de rabia y frustración. Era claro que quería continuar la conversación con Fidel, pero aquella emergencia financiera parecía reclamarlos a todos. Fidel se incorporó, sintiendo que la tensión volvía a crecer de inmediato. Un silencio de decepción se formó entre padre e hijo. Santiago tragó saliva, como si se obligara a tragarse también las palabras que llevaba guardadas. Santiago da un paso al frente, queriendo hablar con Fidel a solas. Pero en ese instante don Emiliano regresa con malas noticias sobre deudas urgentes, obligando a Santiago a callar lo que iba a decir. El momento queda suspendido en el aire, sin que ninguno pueda expresar lo que siente. Al amanecer, los charcos de la tormenta anterior se habían reducido a pequeños espejos de agua, y el aire fresco hacía que todo en la hacienda pareciera momentáneamente en calma. Sin embargo, debajo de esa atmósfera apacible, la tensión seguía latente. Don Emiliano continuaba angustiado por las deudas, y Fidel sabía que el tiempo para demostrar la valía de el azabache se les agotaba. Aunque los avances con el caballo habían sido sorprendentes para muchos, un presentimiento oscuro invadía las caballerizas y los corrales. Fidel se levantó antes de que el sol estuviera completamente arriba. Se dirigió a la cuadra donde descansaba el azabache, decidido a continuar el trabajo del día anterior. Al abrir la puerta de la cuadra, encontró al caballo algo inquieto, rascando el piso con una de sus patas y lanzando miradas alertas. Fidel lo saludó con voz suave, y el animal sacudió la crin, como si también se dispusiera a iniciar la jornada. Mientras tanto, Santiago organizaba a los peones para las labores diarias de la hacienda. Notó que algunos murmuraban entre ellos, con rostros suspicaces. Un par de capataces de menor rango levantaron la voz en una esquina, hablando de que la situación económica empeoraba y que Montemayor merodeaba con intenciones de adquirir parte de las tierras a un precio vil. Santiago frunció el ceño. La sola mención de Montemayor le causaba rabia. Sabía que ese hombre era capaz de todo con tal de quedarse con la propiedad. Decidió no perder más tiempo, y se encaminó hacia la pista de entrenamiento techada, donde Fidel solía llevar al caballo para sus ejercicios de confianza. Al llegar, vio a Fidel dentro con el azabache. El viejo domador preparaba al animal, pasándole un paño por el lomo para acostumbrarlo a diferentes sensaciones. El azabache parecía reacio, pero no furioso. Santiago se quedó al margen por unos instantes, observando. «Buenos días», dijo al fin, con un tono que intentaba sonar neutral. Fidel se volteó, le dedicó una mirada tranquila y asintió.
Buenos días, Santiago. Hoy quiero probar algo nuevo, que sienta el peso de una montura. Nada brusco, solo dejar que la huela y la sienta un rato. Santiago asintió con cautela. Recordaba la noche de la fuga y la casi reconciliación que habían experimentado tras capturar al caballo, pero también la aparición intempestiva de don Emiliano, que los interrumpió. Sus emociones seguían en un remolino inconcluso, sin saber muy bien cómo enfrentar la verdad de su propia paternidad. Un grupo de peones se juntó afuera mirando con curiosidad. Fidel tomó la silla y la colocó en el centro de la pista, a la vista del caballo. El azabache la olfateó, dando un paso hacia atrás al principio, como si temiera que aquello fuera una trampa. Pero, con la voz susurrante de Fidel, se aproximó de nuevo, sacudiendo la cabeza y resoplando. «Tranquilo», susurró Fidel, pasando la mano por la crin del animal. No hay apuro. Los hombres en la valla empezaron a cuchichear. Uno soltó una carcajada incrédula. «A este paso, el caballo se nos hará viejo sin que nadie lo monte». «Así no se doma un animal bravo», agregó otro. «Faltan rienda y mano dura». Santiago se giró, lanzándoles una mirada de advertencia, y los murmullos se apagaron. Aunque todavía sentía un nudo en el pecho, al menos ahora defendía, con su autoridad de capataz, el método de Fidel. A fin de cuentas, algo le decía que nadie más lograría acercarse tanto a el azabache sin desatar el caos. Fidel se tomó su tiempo para deslizar la montura con delicadeza sobre el lomo del animal, sin apretar cinchas. Solo quería que sintiera el cuero en la piel, que entendiera que no era una amenaza. El azabache giró las orejas hacia atrás, inquieto, pero no explotó como en otras ocasiones. Poco a poco, su respiración se acompasó, aunque mantenía los músculos tensos. Fidel acarició su cuello para calmarlo y notó un leve temblor. «Lo estás logrando», murmuró Santiago sorprendiéndose de haberlo dicho en voz alta. Fidel volvió la cabeza. Le regaló una media sonrisa antes de concentrarse de nuevo en el caballo. Aquello era un intercambio mínimo, pero bastaba para que padre e hijo se sintieran un poco más cercanos. Al menos, por un instante, no hubo miradas de reproche ni palabras llenas de rencor. Sin embargo, aquel clima no duró mucho. De pronto, un ruido sordo retumbó en el costado de la pista techada, como si algo hubiera estallado en las afueras. El azabache se erizó y soltó un relincho de pánico, casi tirando a Fidel al suelo. El domador logró soltarse a tiempo y retroceder un par de pasos para no ser arrollado por los cascos. Santiago corrió a agarrar las riendas, pero el caballo se encabritó, golpeando el aire con furia. Un par de peones se acercaron con palos, gritando que había que inmovilizar al animal. «No se acerquen», gritó Fidel, interponiéndose. «Lo van a asustar más». El caos se desencadenó. Varios hombres corrieron hacia la fuente del estruendo, mientras otros luchaban por contener a el azabache. Santiago intentó sujetarlo firmemente sin dañar al animal, y Fidel buscó mantener su voz suave, aunque la confusión era tal que resultaba difícil hacerse oír. El caballo tardó un par de minutos en calmarse lo suficiente como para que Fidel pudiera quitarle la silla. Sin perder tiempo, Santiago y otro peón llevaron al animal a un corral adyacente, donde tuviera menos estímulos. Mientras tanto, Fidel salió a averiguar qué había ocurrido afuera. A unos metros de la pista, divisó a un par de muchachos revolviendo unos arbustos. Vio, además, una ligera nube de humo disipada por el aire. «Pareciera que alguien soltó un cohete o un petardo», comentó uno de ellos. «Pero no vemos a nadie por aquí». Fidel sintió un escalofrío de sospecha. Esa clase de estruendo no era algo casual. Si querían espantar al caballo, lo habían conseguido. Un presentimiento le recorrió la espalda, haciéndole recordar las sospechas que algunos peones ya habían soltado al aire. ¿Y si había un saboteador rondando la hacienda? Cuando Fidel volvió con Santiago, encontró al joven con la mandíbula apretada, acariciando la crin de el azabache, que temblaba todavía. Unos cuantos curiosos se mantenían cerca, cuchicheando con morbo. «Esto no es un accidente»,
dijo Santiago soltando despacio la cuerda. Alguien quiere arruinar el progreso que estás logrando. Fidel asintió, mordiéndose el labio. Nos queda claro que hay gente interesada en que este caballo no se dome, o en que la hacienda caiga. Catalina llegó en ese momento, con el rostro pálido de preocupación. ¿Están bien?, preguntó, mirando primero a Fidel y luego a Santiago. Sí, solo un susto, respondió Fidel. Pero creo que ya no podemos ignorar que puede haber alguien intentando sabotearnos. Los peones que estaban cerca intercambiaron miradas nerviosas. Nadie se atrevía a dar nombres, pero la figura de Montemayor se les vino a la mente de inmediato. Quizás no actuaba solo. Podía haber pagado a algún trabajador resentido, alguien que quisiera desacreditar a Fidel para que don Emiliano se viera obligado a vender. Santiago, con el ceño fruncido, se aproximó a Fidel y le dijo en voz baja: «Voy a investigar. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras alguien juega con el futuro de esta hacienda». Fidel vaciló, sorprendido de notar verdadera determinación en los ojos de su hijo. «Ten cuidado, hijo», le dijo con un hilo de voz. El joven se tensó al oír la palabra hijo, pero esta vez no reaccionó con furia. Bajó la mirada un segundo y después asintió, girándose para ordenar a un peón que vigilara el corral de el azabache. Todavía tenía el cuerpo lleno de adrenalina por lo que acababa de suceder. La tarde avanzó con nerviosismo. Don Emiliano, al enterarse del estruendo, estalló en cólera, vociferando que si seguían estos percances, el caballo no sería más que un problema inútil. Además, las cartas que llegaban con facturas e intereses crecientes no hacían más que agravar su estado de ansiedad. Fidel se mantuvo al margen de la explosión de gritos. Sabía que discutir no arreglaría nada y que debía concentrarse en mantener a el azabache a salvo y tranquilo. Al caer el sol, la hacienda cayó en un silencio extraño, como si cada rincón respirara la inminencia de un conflicto mayor. Santiago, por su parte, no dejó de hacer preguntas discretas entre los peones más jóvenes, intentando averiguar si alguno vio u oyó algo antes del estallido. Algunos se mostraron herméticos, otros temerosos. Fue cerca de la medianoche cuando Santiago, recorriendo el perímetro del corral, divisó algo tirado en la hierba. Una pequeña carcasa de cartón chamuscado y un olor ligero, inconfundible, a pólvora. Se inclinó para recogerlo, y una oleada de furia contenida le subió al pecho. No cabía duda de que se trataba del residuo de un cohete o petardo usado recientemente. Recordó el susto de el azabache, el pánico en su mirada cuando estalló el ruido y el caos que siguió. Alguien había planeado el sabotaje. Santiago percibe el inconfundible olor a pólvora cerca de la cerca del corral y levanta un pequeño cartucho de petardo gastado. Con los ojos encendidos de determinación, jura descubrir al responsable y proteger a Fidel cueste lo que cueste. La rutina en la hacienda continuaba con su incesante ajetreo, pero un aire tenso se percibía en cada rincón. Los peones se miraban de reojo, como si todos sospecharan de todos, y Santiago, con el pequeño cartucho de petardo guardado en el bolsillo, sentía el peso de la responsabilidad de descubrir al culpable. Aquella prueba que halló junto al corral no dejaba lugar a dudas. Alguien había provocado el estruendo para asustar a el azabache y desbaratar los avances de Fidel. Aún así, nadie confesaba haber visto nada. Tampoco se encontraban huellas claras. Santiago interrogó a varios muchachos que se encargaban de vigilar los corrales, pero la mayoría solo alzaba los hombros, sosteniendo que la noche era oscura y que lo único que oyeron fue el estallido. Al cabo de la mañana, no había mayor pista que la oscura sospecha de que alguien dentro de la propia hacienda estaba colaborando con Montemayor o actuaba por intereses ocultos. Mientras tanto, Fidel no se dejó desalentar. Tras asegurarse de que el azabache estuviera tranquilo, volvió a llevarlo a la pista techada para proseguir con el adiestramiento. Aquella mañana, el caballo parecía más nervioso que de costumbre, reaccionando con desconfianza al menor movimiento extraño. Sin embargo, Fidel persistía con la misma paciencia casi inquebrantable. Lo acariciaba con un paño,
Lo dejaba olfatear la montura y le murmuraba palabras suaves para calmar su recelo. ¿No has pensado que el caballo puede estar traumado después de tantos sustos?, comentó un peón, rascándose la barba. A lo mejor ya no hay nada que hacer. Fidel se limitó a sacudir la cabeza. Todos tenemos cicatrices que nos vuelven cautelosos, pero si le damos el tiempo y el respeto necesarios, podrá superarlo. Al oír eso, Santiago, que contemplaba la escena apoyado contra una columna, no pudo evitar trazar un paralelo con su propia historia. Él también cargaba resentimientos y dudas que le pesaban como una losa. Se acercó unos pasos a Fidel, sin intervenir en el entrenamiento, pero queriendo mostrar su respaldo. El viejo domador le dirigió una mirada de complicidad, alzando apenas las cejas, como agradeciéndole la presencia. Don Emiliano apareció a mitad de la mañana, acompañado por 2 de sus hombres de confianza. Llevaba semblante apremiante, revisando papeles y apuntes. Lanzó una mirada rápida al interior de la pista. «Fidel, ¿crees que pronto podamos mostrar algún resultado concreto? Me temo que la paciencia de mis acreedores se está agotando». «Tengo avances, don Emiliano. Le pido un poco más de fe», respondió Fidel sin dejar de observar a el azabache. «El caballo ha cambiado, pero cada paso requiere su tiempo». El hacendado frunció el ceño y suspiró. «Haré lo que pueda, pero si Montemayor u otro comprador hace una oferta antes de que demuestres que este caballo es domable, no tendré muchas opciones». Santiago sintió un nudo de rabia en la garganta. Don Emiliano siempre lo había criado como un hijo, pero ahora que sabía la verdad, se daba cuenta de que aquello también formaba parte de los secretos que lo mantenían alejado de su verdadero padre. Aún así, no era momento de rencores personales. Necesitaban unirse para salvar el rancho. Por la tarde, Fidel notó que el azabache estaba más receptivo. Logró pasarle un par de correas ligeras alrededor del pecho, sin que el caballo se pusiera furioso. Incluso consiguió que diera algunos pasos con ese ligero arnés, lo cual hizo que varios peones se sorprendieran y empezaran a mirar con más respeto. Santiago sintió un inesperado orgullo, como si ese logro fuera también suyo. Al anochecer, Santiago decidió encarar a don Emiliano con la evidencia del petardo. Lo encontró en la oficina improvisada, revisando cuentas a la luz de una lámpara. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó el hacendado cuando Santiago le mostró el cartucho chamuscado. «Lo encontré junto al corral, donde asustaron a el azabache. Alguien se está encargando de sabotearnos. Y no me parece casualidad que Montemayor aparezca presionándonos», contestó Santiago conteniendo la indignación. Don Emiliano pasó la mirada del cartucho al rostro de su hijo. Tenía los ojos algo hundidos por la falta de sueño. «No puedo probar nada, pero está claro que hay interesados en que fracasemos. Haz lo que sea necesario para descubrir a los responsables, hijo. Tienes mi apoyo». Santiago asintió con gesto serio, reconociendo al menos en esas palabras el tono paternal que siempre conoció. Esa noche, mientras la hacienda se sumía en un silencio expectante, Santiago continuó con su discreta investigación. Habló con un par de peones que se mostraban más abiertos a colaborar. Alguien mencionó haber visto a un hombre forastero merodeando los límites de la propiedad, ofreciendo dinero fácil a cambio de pequeños favores. Esa pista apuntaba directamente a la mano de Montemayor o de algún socio suyo. Santiago sintió hervir la sangre al pensar en cómo un solo hombre podía intentar comprar la lealtad de quienes trabajaban en el rancho. En paralelo, Fidel concluyó la larga jornada de entrenamiento con el azabache, satisfecho por los pequeños progresos del día. Aunque el caballo seguía alterándose ante ruidos fuertes, ya no mostraba la misma agresividad ciega que al principio. Lo dejó en un establo tranquilo, le proveyó heno fresco y se quedó unos minutos acariciándole la frente en silencio. En ese gesto cansado, casi paternal, se mezclaban la ternura y el peso de tantos años perdidos, no solo con el animal, sino con su propio hijo. Catalina apareció en la penumbra, luciendo un rostro tenso. «Fidel», susurró,
Tengo miedo de que todo esto acabe mal. Montemayor anda presionando a don Emiliano para que le venda parte de la hacienda, e incluso habla de quedarse con el azabache. Fidel asintió, dejando escapar un suspiro. No lo permitiremos. Pero también entiendo que don Emiliano se siente atado de manos. Si la hacienda quiebra, no tendrá opción. ¿Y Santiago?, preguntó ella, bajando la voz. Ha estado buscando a los culpables, pero lo veo muy tenso. Es un buen muchacho, admitió Fidel. Lleva en la sangre el coraje y al mismo tiempo el amor por esta tierra. Solo lamento no haber estado presente cuando debía. Catalina iba a responder, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Ambos guardaron silencio. Afuera, la noche se volvía cada vez más oscura y el canto de los grillos emergía como un murmullo incesante. Por un instante, los dos sintieron que la hacienda entera respiraba con dificultad, cargada de problemas y secretos. Poco después, Fidel salió a dar un último vistazo a los corrales. Se sorprendió al ver una silueta conocida junto a la cerca. Santiago, con los brazos cruzados, mirando de lejos al caballo. El joven volteó la cabeza al sentir los pasos de Fidel. Una tenue luz de luna iluminaba sus rostros, cansados y llenos de incertidumbre. ¿No has ido a descansar?, preguntó Fidel acercándose. No podía dormir. Estaba pensando en todo lo que pasa y en lo que encontré. Santiago bajó la voz y soltó un suspiro tembloroso. El silencio se hizo largo, cargado de cosas no dichas. Al fin, Santiago alzó la mirada y esbozó una leve sonrisa, llena de cansancio y algo más cercano al cariño de lo que jamás había mostrado. «Sabes, agradezco lo que haces por el caballo. Y...» Las palabras quedaron suspendidas. Se notaba que quería hablar de algo más personal, que quería llamarlo padre con todas las letras. Pero la emoción y los años de rencor lo frenaron. Fidel sintió un nudo en la garganta. Dio un paso hacia él, conmovido. «Puedes decir lo que necesites», murmuró. Santiago abrió la boca, intentando pronunciar la palabra que tanto le costaba. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. El aire parecía haberse vuelto espeso, inmóvil, como si la propia noche contuviera la respiración esperando ese instante. Esa noche, Santiago encuentra a Fidel junto a la cerca, contemplando a el azabache. Comparten una sonrisa cansada. Santiago abre la boca para hablar. «Papá», pero se detiene, sobrepasado por la emoción. El momento queda flotando, preñado de posibilidad. La mañana comenzó con un sol radiante que pintaba la hacienda de tonalidades doradas. Parecía un buen presagio después de tantos días cargados de tensiones. Fidel se levantó con determinación, intuyendo que había llegado el momento decisivo. Santiago también despertó antes del alba, ansioso, como si un presentimiento le gritara que la historia del rancho y del caballo estaba a punto de cambiar para siempre. Al salir de su cuarto, Fidel notó un inusual ajetreo. Peones que iban de un lado a otro, preparando la pista techada, colocando fardos de paja para delimitar una zona segura. Don Emiliano, con el semblante tenso pero expectante, rondaba las caballerizas, conversando con un par de hombres que parecían ser inversores o representantes de algunos acreedores. Incluso Montemayor, el vecino que tanto había presionado, apareció en la entrada, acomodándose el sombrero con gesto burlón. «Hoy será un día interesante», soltó, sonriendo de lado. «Veamos si al fin puedes montar a ese diablillo negro». Fidel lo ignoró y siguió su camino, consciente de que los murmullos se multiplicaban a su paso. Sabía que todos esperaban ver algo definitivo. El azabache lo aguardaba en un corral amplio, pateando la tierra con impaciencia. Al acercarse, Fidel notó que el caballo tenía la respiración agitada, como si presintiera la expectación que flotaba en el aire. «Tranquilo, muchacho», susurró, posando la mano en el lomo del caballo. «Ya sé que has pasado por mucho». El animal sacudió la cabeza y resopló, pero no retrocedió.
Habían avanzado juntos lo suficiente para que esa cercanía no fuera un detonante de furia. Los ojos del caballo, sin embargo, seguían mostrando un asomo de recelo. Santiago llegó poco después, con la frente perlada de sudor a pesar de que el día apenas comenzaba. Se plantó junto a Fidel, mirando a el azabache con un brillo de determinación. «He hablado con los peones», dijo. «Concluimos que quien sea que esté saboteándonos no se atreverá a actuar a plena luz, rodeado de tanta gente». «Lo importante es que estemos atentos», repuso Fidel. «Si hoy logramos una demostración clara, Montemayor y los otros no tendrán excusa para forzarnos a vender o sacrificar al caballo». Santiago asintió. A lo lejos, don Emiliano llamó a todos a la pista techada para presenciar el intento de montar al temible equino. Sillas se arrastraron, voces en susurros, una multitud improvisada de peones, curiosos y acreedores se congregó, formando un círculo. Montemayor y sus aliados se colocaron a un costado, con los brazos cruzados. Catalina apareció también, manteniéndose cerca de Fidel y Santiago, sosteniendo el aliento. «Bien, Bautista», anunció don Emiliano en voz alta, tratando de sonar firme. «Es el momento de demostrar lo que puedes lograr con el azabache». Fidel condujo al caballo con una rienda suave hasta el centro del espacio. El techo protegía del sol directo, y un ligero viento entraba por los costados, refrescando el ambiente. El azabache, consciente de tantas miradas, empezó a moverse nervioso, golpeando el suelo con un casco. Fidel respiró profundo y retiró la rienda, dejándola floja. Con paso muy lento, se acercó al flanco del caballo y le acarició la crin. Luego tomó una ligera manta y se la colocó, hablándole en voz baja todo el tiempo. El caballo resopló. Las orejas se movieron de un lado a otro. Hasta ese punto, nada nuevo. Ya había tolerado la montura en ocasiones anteriores, aunque siempre con cierto recelo. El silencio en la pista se volvió denso cuando Fidel avanzó para ajustar la silla con cuidado. Se escuchó cómo corría la correa por debajo del vientre de el azabache. Un leve temblor recorrió los músculos del animal. Santiago, desde un costado, mantenía la mirada fija en cada gesto. «Despacito, viejo», susurró un peón, conteniendo la respiración. Montemayor soltó un chasqueo de lengua, impaciente, pero no dijo nada. Fidel comprobó que la silla quedara bien ajustada, sin apretar demasiado. Luego tomó el estribo con la mano izquierda, apretó los labios y movió su pierna derecha para impulsarse. Era el segundo de la verdad. O el azabache lo aceptaba, o se desataba la tempestad que muchos habían predicho. El caballo parpadeó, alzando ligeramente el hocico, como para oler la presencia de Fidel sobre su lomo. No hubo un brinco inmediato. Fidel sintió cómo los músculos bajo la silla se tensaban, listos para un posible estallido. Se acomodó con suavidad, manteniendo el peso equilibrado y las riendas sueltas, sin tirar. Por un instante eterno, nadie respiró. El azabache giró la cabeza y se quedó mirando a la multitud, con las fosas nasales dilatadas. Podía sentir la mezcla de temor y asombro que emanaba de todos. Sus cascos parecieron arañar el suelo, pero no salió corriendo. Fidel no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente dejó que el caballo procesara la nueva sensación de llevar a un jinete. «Se dejó montar», exclamó un peón con una sonrisa incrédula. Una oleada de murmullos invadió la pista. Montemayor apretó los dientes, frunciendo el ceño. Don Emiliano se acercó un par de pasos, con los ojos abiertos de par en par. Catalina llevaba una mano sobre el pecho, como si el corazón se le fuera a salir. Fidel deslizó una rodilla para transmitirle al caballo una leve señal. El azabache se movió, dio un paso inseguro, y por un segundo pareció que iba a encabritarse. Pero Fidel suavizó el roce de la rienda, murmurándole algo inaudible para los demás. El caballo se detuvo, inclinó la cabeza y avanzó otra vez, esta vez con más calma. Con eso, todos supieron que Fidel había ganado la confianza de la fiera negra. No se escucharon aplausos estruendosos, sino una especie de suspiro colectivo mezclado con admiración.
El azabache dio varios pasos alrededor de la pista, la silla firme, el jinete erguido con una dignidad serena. Lo está haciendo, articuló don Emiliano en voz baja, casi sin creerlo. En medio de esa emoción contenida, Santiago avanzó, abriéndose paso entre los peones. Sostuvo la brida desde el suelo, guiando al caballo para que Fidel no tuviera que hacer una maniobra de más. El azabache, lejos de asustarse, giró la cabeza y lo reconoció con un ligero bufido. Fue un instante de conexión doble, entre el domador y el caballo, y también entre padre e hijo. Cuando Fidel desmontó, el silencio dio paso a murmullos de asombro. Algunos peones se atrevieron a soltar expresiones de júbilo. Don Emiliano se acercó. Su semblante reflejaba una mezcla de alivio, incredulidad y gratitud. Aún así, se notaba un orgullo herido por no haber sido él quien domara al caballo. «Fidel, no hay dudas de tu habilidad y del valor que tienes para esta hacienda», dijo, acercando la mano para estrecharla. Fidel la aceptó con un ligero temblor. «Solo cumplí con mi método y mi compromiso», respondió. Montemayor, desde un costado, se mofó. «Vaya, lo montó 5 minutos. Pero ¿quién dice que mañana no será otro demonio?». Santiago volteó, con un brillo de fiereza en sus ojos. «Si mañana alguien vuelve a soltar petardos o a sabotearnos, no dudes de que descubriremos quién es». Montemayor elevó las cejas con aire inocente y se marchó, mascullando algo sobre negocios y falta de fondos. A pesar de la tensión latente, la hacienda experimentó una sensación de triunfo. Los acreedores presentes discutieron con don Emiliano la posibilidad de dar más tiempo. Después de todo, la hazaña de Fidel podía devolver prestigio a la propiedad y, con un poco de suerte, abrir oportunidades de venta de crías o exhibiciones del mítico El Azabache, ahora domado sin violencia. Cuando la agitación fue cediendo, Fidel condujo al caballo a un corral donde pudiera descansar. Acarició la frente de El Azabache, agradeciéndole en silencio la confianza que le había brindado. Santiago se quedó cerca, en silencio. «Hijo», se atrevió a decir Fidel con un nudo en la garganta. «Papá», replicó Santiago por fin, mirándolo a los ojos. «Perdóname por todo este resentimiento. No supe manejarlo». Fidel soltó un suspiro y asintió. Se veía en su rostro la nostalgia de todos los años perdidos. «No tienes que disculparte. Yo también lamento no haber estado antes. Pero quiero seguir aquí, a tu lado, si tú me lo permites». Santiago no respondió con palabras. Dio un paso y lo abrazó con fuerza, un gesto breve pero sincero. Catalina, que contemplaba la escena desde la valla, se limpió una lágrima discretamente. Don Emiliano también miró de lejos, con una mezcla de pesar y alivio al ver que el reencuentro era al fin una realidad. Al atardecer, la hacienda se tiñó de una luz dorada y la sombra alargada de El Azabache se perfiló contra la tierra. Fidel se quedó un rato junto al corral, acariciando la crin del caballo. Santiago se acercó, colocándose a su lado. No hubo necesidad de hablar. Bastaba con sentir el aire cálido y la presencia mutua. Los peones, que solían burlarse del viejo domador, ahora lo miraban con respeto. Nadie reía. En las miradas se leía la lección que habían aprendido. Fidel inspiró el aroma de la hierba mezclada con el sudor del caballo y sonrió suavemente. Había un futuro posible, una hacienda que podía renacer, y un lazo familiar que por fin se estrechaba. Al fin comprendió que aquella noche oscura de dudas y dolor quedaba atrás, y se abría un camino donde padre e hijo podían cabalgar juntos. Rieron del viejo domador y dudaron de su método, pero su respuesta fue una gran lección para todos. La paciencia y la confianza pueden domar hasta los corazones más salvajes.